Muchas gracias, Carmen, César y Juanma. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación y pues renovar nuestros votos de regresar para hablar de lo que usted propone. Se le tiene, doctor, porque ante tanta noticia fea y desagradable todos los santos días, poder usar las palabras y las palabras que queremos proponerles hoy me parece una oportunidad de oro. Yo no sé usted cómo le puso a la charla. Las muchas lenguas colombianas que No sé. Nosotros es que yo lo quería hacer, ponerlo en confesión, porque ese título que hay ahí es el título con el cual al parecer se identificaba el Caro Pueblo, que si el mejor español del mundo, que si hablamos el mejor español, que cómo hablamos bonito acá y tal. Y entonces pues olvidamos que la charla está convocada a modo de pregunta. ¿El mejor español del mundo? ¿Hablamos bien? ¿Qué es eso de hablar bien y hablar mal? Bueno, yo sí sé, porque tengo aquí a un colega de museo que sabe muy bien qué es hablar mal. Tiene instalada la esquina de la maledicencia. ¿No? Y es un deporte nacional. Hablar mal es un deporte nacional. Hay gente como el amigo que les digo que lo hace con mucha gracia. Hablar bien, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces se pensaba, hasta hace algunos años, que el Instituto Caro y Cuervo era un sitio donde a uno le decían cómo tocaba hablar bien. Y entonces llamaban a preguntar, ¿y cómo es que se debe decir? Y uno contestaba, pues llamen a la Academia de la Lengua y le preguntan a Cleóbulo. Pero desde que Cleóbulo fue muñeco en el programa un programa que se llamaba Los Recauchados, nadie creía que Cleóbulo sí existe, que es el corrector de estilo, la persona que arregla y contesta. Y hoy en día, pues, Cleóbulo sigue allí, pero existe Fundeu, que es la Fundación para el Español Urgente, que les recomiendo enormemente cada vez que tengan dudas y demás, porque uno le pregunta a esa página que fue creada para ayudarle a los periodistas cuando ellos quieren dejarse. Entonces uno le pregunta a Fundeo, ¿cómo se dice? Escribo cuando vaya a decir nación debe ser con mayúscula o con minúscula, y le contestan a uno mismo. La Fundación para el Español Urgente se llama Fundeo. De manera que ya no tenemos que responder pues tan a menudo esos derechos de petición, porque ahora en Colombia, a partir de la Constitución del 91, todo es por derecho de petición. Entonces, señorita, que si la tilde no sé qué, me tiene que contestar antes de 10 días, porque si no, no sé qué, no sé qué. Y le preguntan pues, diversas cosas a los funcionarios públicos. Yo quisiera parar aquí, si es posible. En la puerta con las ventanas. Pues vamos a tratar de transmitir en la conversación y voy a repetir, ahí está, y voy a repetir lo que me enseñó el profesor más entrañable del gimnasio moderno, que se llama Pompilio Iriarte, que ha enseñado literatura a generaciones y generaciones de estudiantes. Yo no sé a qué hora se instaló en este país la palabra conversatorio. Es la palabra más horrenda que hay. Y esa sí es hablar mal. Pero Pompilio me enseñó una cosa sensacional para quitarle a cualquier persona que quiera tener la idea de decir conversatorio. Dijo, bueno, dicen conversatorio para reunirse a conversar, ¿no es cierto? ¿Y cómo será que se dice cuando uno hace una reunión para dedicarse a suponer? A cualquiera.
de pensar en un supositorio y se le acaban las ganas de conversar todo el mundo. Entonces, a mí me pareció una muy simpática manera de desterrar la palabra conversando. Vamos a conversar y quizá con ustedes también. César está a cargo de una de las pequeñas exposiciones, de la zona pequeña de exposición, del área de exposiciones del Instituto de la Casa Cuervo Urizarry, cuya portada estaban viendo hace unos instantes. Y esa exposición va a hablar porque es parte de la programación de los 75 años. El instituto fue creado para finalizar un trabajo que es considerado en España y por los españoles, lo cual es mucho decir, un monumento a la lengua, que es el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Así la llamó Rufino José Cuervo. Él alcanzó a publicar en París, con el dinero que le dejó a él y a su hermano la venta de su compañía de cerveza. Su hermano Ángel era el que negociaba y tenía idea pues, de cómo se podía salir de la pobreza en la que se encontraban. Habían perdido a su padre siendo muy jóvenes. La mamá tuvo que sacar adelante la familia, que era numerosa, aunque como es un lugar común decirlo, la niñez con la carencia de medicina y de servicios de puericultura y demás, siempre tenía una expectativa de vida, la gente muy corta, y los niños de las familias pues de 5 sobrevivían 3, en las mejores familias, en las familias más pobres. La verdad es que ellos pues fueron criados por su mamá y tuvieron en algún momento, la familia tuvo que vivir del vinagre que hacía la mamá. Y Rufino salía a cobrar las cuentas del vinagre, ¿no? Y el hermano también salía a eso. Y caminándose las calles para cobrar el vinagre, y caminándose y oyendo las cosas que pasaban en su casa, que es esta donde nosotros trabajamos hoy, en cuya primera planta había tenderetes, ventorrillos, pequeñas tiendas del barrio La Candelaria. Había una zapatería, un sitio donde se podían comprar clavos, etc. Y en el patio, que hoy tiene una fuente instalada a posteriori para inventar el patio tradicional castellano, que no tuvo la casa en tiempos de don Rufino y su familia, pues ahí lo que circulaban era lo que llamaríamos las marchantas y las personas que iban a comprar verduras y todo, porque la primera planta del primer patio de la casa estaba ocupada por ventas, pues, que ayudaban a pagar los gastos de una casa hermosa que tiene 3 patios. Y la familia vivía propiamente en el segundo piso, y el segundo patio tiene un espacio, pues era un espacio para los niños, y en el tercer patio la servidumbre y etc. Quizá un libro lindo para ver cómo funcionaban estas casas de la Candelaria es el libro de Eduardo Caballero Calderón, Memorias de Infancia, ¿no? Memorias infantiles, porque ahí cuenta, su casa también tenía 3 patios, y en el último patio él se subía a una tapia porque le habían dicho que el vecino era rico, y entonces él se asomaba a ver cómo era que se hacía uno rico, espiando al vecino, cómo vivía y todo eso. Entonces es muy divertido ver la dinámica de una casa de estas. Entonces nosotros trabajamos en esa casa todos los días, salvo cuando vamos a otra casa que también tiene una historia lindísima y su fantasma y todo eso. Y trabajamos en una casa que es patrimonio nacional. Eso implica que para poder tapar una gotera toca pedir una cantidad de permisos y todo, pero bueno, y tratamos de mantenerla, como dirían las señoras de principios del siglo XX, como una tacita de plata alta.
está linda, es una de las casas más bellas y mejor tenidas, con algunas invenciones como la fuente, fotogénica fuente, que se prende a las 9 de la mañana y eso empieza a traer gente a tomarse fotos. Pero la propuesta que les quiero hacer antes de pasarle la palabra aquí a Juan Manuel es imaginarse a un jovencito de 22 años que se llamaba Rufino José Cuervo Urzal, escribiendo un libro delicioso que les recomiendo profundamente. Se llama Las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano en sus primeras ediciones. Fue un texto escolar. Todo el mundo, todos los escolares de los colegios, bien, porque pues los libros eran caros, son caros y serán caros. ¿No? Entonces, ¿Eran caros y cuervos? Eran caros y cuervos. Y este libro fue el texto escolar para aprender gramática y para aprender lexicografía, y vienen las definiciones básicas de todo lo que hasta ese momento la lingüística proveía. Tiene reglas, tiene palabras, y es el libro más querido por don Rufino. Trabajó en él hasta muy poco antes de morir. Cuando se muere su hermano Ángel, que era su ángel, no, porque él fue el que trajo de Inglaterra la fórmula de la cerveza, y con la venta de cerveza se hacen a los dineros que les permiten vivir como señores muy propios y muy bogotanos y muy todo en París, y tener una ama de llaves y tener las comodidades básicas de personas que no necesitaban mucho. Leyendo las cartas de Ángel, por ejemplo, un libro de Ángel sobre el primer viaje a Europa que hacen, hay en algún momento que no dejan de ir a un lugar porque la ropa que tienen no es apropiada. O sea, ellos no eran ricos ni nada, ¿no? Y uno de los amigos que es aquí héroe intelectual de Juan Manuel, que es un amigo bello, Ezequiel Uricochea, un personaje que vamos a tener que hacerle algo nosotros porque es que es sensacional. Le escribe a Rufino: véngase para Europa, ¿qué es eso? ¿Usted qué hace por allá? Y bueno, y le insiste, escribe así además, escribe modernamente. Y entonces en una de esas Rufino le dice: tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, Control, se acabaron los corchos para la cerveza, no hay, ¿qué hacemos? Cómprenos unos corchos y manden los corchos. De ese tipo eran los intercambios epistolares. Y este amigo, que es fantástico, y ahora nos contará Juan Manuel un poco, se va a buscarle los corchos y no encuentra corchos en España y no sé qué, termina en Inglaterra consiguiéndole los corchos y mandándolos para acá. La industria de la cerveza, con sus empaques, sus botellas y todo, la cervecería Cuervo. En celebraciones anteriores quisimos reeditar la cerveza Cuervo. No se puede, porque Cuervo está registrado como tequila. Y entonces está el nombre, el apellido no se puede usar. 22 años, este personaje de una familia con las características que les comentamos, un experimento que está documentada, con la plata que hacen al vender esta fábrica, próspera fábrica de cerveza, se instalan en París y allí cada uno emprende su camino. Rufino, que es a lo que vamos, y Ángel, que es para muchos de los investigadores del instituto una figura absolutamente deslumbrante y que toca también trabajar. Autor de una gozadera de poema que se llama La Dulzada, poema en defensa de los dulces bogotanos contra la invasión de los dulces franceses, de manera que no se lo pierdan. De un dulce, de una emoción
impresionante uno de defender los dulces a punta de sonetos. No son sonetos, pero es una épica, claro, es una épica gastronómica, ¿no? Es un combate, ¿no? En defensa de las miles de calorías que cada postre de esos tiene. Entonces, imaginémonos a ese jovencito cobrando cuentas de vinagre, ¿no? Mira, cobrando los arriendos de los ventorrillos de ahí abajo, y imaginémoslo trabajando en esto, que comenzó a trabajarlo a los 22 años y que siguió trabajando en él hasta su muerte. Abandonó el diccionario y continuó con esto. Y ahí queda una primera pincelada de lo que es el adorado Rufino para nosotros. Tiene hasta un ratoncito allá en el instituto, pues de mentiritas, ¿no? Para que vayan y no se asusten. Pero se compraron unos ratoncitos para una exposición que hubo de Shakespeare y Cervantes, y el primer ratón se llamaba Rufinito. De ese tamaño es el amor que hay por Rufino José Cuervo en el instituto, un personaje hermoso, hermoso. Con un amigo fantástico que se llama Ezequiel Uricochea. Bueno, Carmelita, muchas gracias. Yo les quiero hablar un poco acerca de lo que Carmelita estaba hablando acerca de los orígenes de Rufino, los orígenes de la familia de Rufino, porque algunas veces pensamos que por el hecho de él haber sido quien fue y de haber vivido donde vivió, alrededor, vecino de los Samper, vecino de los Santos, entonces es de una de las grandes familias poderosísimas, riquísimas de Bogotá y de Colombia. Lo que cuenta la directora es otra historia, y esa historia de esos orígenes sociales y de la capacidad económica de la familia Cuervo hace que el trabajo y la disciplina y la educación que él tuvo sea mucho más impresionante, porque Ezequiel Uricochea, el padre intelectual de Rufino José Cuervo, una generación antes que él, y Rufino José, son lo que podríamos llamar los primeros científicos modernos que tiene Colombia. ¿A qué me refiero con eso? Antes de Rufino y antes de Ezequiel Uricochea, ¿cómo hacía la gente para cultivar las artes o cultivar las ciencias? Había básicamente una manera, y era solicitar dineros al poder político o solicitar dineros a la iglesia. Entonces eran pintores, eran poetas, en el medio siglo empiezan a ser personas que empiezan a tener publicaciones, es decir, se convierten en editores, en periodistas. Ya sabemos cómo terminó la familia Santos, empezando con un pequeño negocio de impresiones. Lo mismo en la familia Samper, José María Samper y su esposa Soledad Acosta de Samper. Pero las personas que no logran tener dinero ni a partir de la iglesia, ni a partir del poder político, ni a partir del dinero a través de las publicaciones, son Ezequiel Uricochea y Rufino José Cuervo. Ezequiel Uricochea parte casi adolescente de Colombia, y a los 19 años sabemos que se gradúa de médico en la Universidad de Yale. Tiene que cambiar las normativas para que se pueda graduar a esa edad. Se aburre de ser médico y se va para Alemania y consigue un doctorado en farmacología, y publica unos cuantos artículos en alemán. Ya había obviamente aprendido inglés, ya sabía latín, griego, y se aburre de la farmacología, y entonces pasa a trabajar con todos los lingüistas y geógrafos en la Alemania de mitad del siglo XIX, que es básicamente la Alemania de Herder y la Alemania de los hermanos Humboldt, y empieza a hacer algunas entradas en cartografía y en geografía lingüística, antes de que se llamara de esa manera, pero se aburre de eso
y pasa a ser especialista en árabe. Se gana entonces la primera cátedra de estudios árabes en la Universidad Libre de Bruselas. Hoy en día, si ustedes van a ver la biblioteca y el Instituto de Estudios Árabes en la Universidad Libre de Bruselas, se llama Ezequiel Uricoechea. Y a los 42 años, me corrigen, si no, 42 años sale a su primer viaje al Medio Oriente, a conocer el Medio Oriente, va para el Líbano y muere allá, a los 42 años. Entonces pasó de ser médico, farmacólogo, lingüista, geógrafo, cartógrafo y orientalista. Tal vez el único orientalista del siglo XIX latinoamericano, o por lo menos colombiano seguro, tal vez latinoamericano. Él es la persona que presenta ante la Sociedad Científica de París a Rufino José Cuervo cuando llega en los años 70 a París. Él es el que lleva a los, no los llamemos salones, pero a las reuniones con los filólogos de la época que están ubicados allá. Les estaba hablando acerca de por qué Cuervo y Uricoechea son los primeros científicos modernos, porque precisamente se separan de los grandes poderes políticos para tener un intento de llegar a ese valor que las disciplinas científicas consideran como los más altos, que es la objetividad y la imparcialidad. Se separan de ser personas apoyadas financieramente por la iglesia, por el Estado o por una industria, y se convierten básicamente en algo parecido a lo que fueron los gentlemen de la sociedad británica de principios del siglo XVIII o finales del siglo XVIII. Personajes como Isaac Newton, que básicamente o vivían de algún dinero que les daba la Real Academia, no sé si estoy traduciendo bien la Sociedad Real de Artes y Ciencias o de Ciencias, o vivían de herencias, o vivían de dineros que ya tenían debido a la venta de una cervecería, por ejemplo. Hay varios filólogos cerveceros, ¿no? Porque el vicio paga. Y eso lo hace muy distinto de un personaje como Miguel Antonio Caro, que es una persona completamente conectada tanto a la iglesia como al poder político. Y las obras que él escribe, Caro escribe, son muy distintas a lo que escribe Cuervo. Un libro como este, como Apuntaciones Críticas, nunca lo habría escrito Caro, nunca habría podido. Primero porque no eran los intereses de él. Él no estaba interesado en analizar la lengua y analizar las repeticiones y las variaciones y los casos que van apareciendo en el día a día, sino que él está tratando de encontrar una línea cultural, histórica, simbólica, que conecte a Colombia con el pasado nacional imperial de la España de antes de las luchas por la liberación de los países latinoamericanos. Los hace muy distintos. Cuando nosotros vemos en el nombre del instituto, Instituto Caro y Cuervo, solamente cuando uno empieza a estudiar a las dos personas, uno se da cuenta que eso es como, no iba a decir un oxímoron, ni iba a decir como vainilla y chocolate. Son completamente distintos. Obviamente aquí lo que tenemos con Rufino es un personaje que se está convirtiendo, bajo las condiciones de posibilidad que tiene a finales del siglo XIX, primero aquí y luego en París, en lo que llamaríamos un científico moderno. Es una persona que trata de separarse de todos los estamentos políticos, religiosos, culturales, simbólicos, para poder llegar a un grado de objetividad. Una prueba de ello es cuando una de las observaciones que hace Cuervo acerca del español es que, así como el latín con el tiempo se convirtió en otras lenguas,
el español puede llegar a que le ocurra lo mismo. Es una hipótesis. Uno de los periodistas y críticos culturales españoles, Juan Valera, escribe diciendo que este señor Cuervo, ¿cómo se le ocurre? Y, ojo, lo escribe en la prensa, para que todo el mundo lo pueda leer. Y escribe hablando acerca de cómo es que este señor puede decir que el español va a llegar a desmembrarse o desvigorizarse o desaparecer. Cuervo no escribe en la prensa, él escribe en una revista académica y le responde a Valera en revistas académicas, en revistas científicas, para registrarlas en conciencia. Entonces, él nunca responde públicamente como lo haría un intelectual público. Esto es un anacronismo. El intelectual público, esas dos palabras no estaban todavía unidas en ese momento, pero cuando o están a punto de ser unidas en el caso Dreyfus. Pero Cuervo no entra a discutir socialmente acerca de estas peleas en las que como buen colombianismo se le están buscando. Con él no le encuentran. Él simplemente le escribe desde un punto de vista científico, desde publicaciones científicas, y nunca llegando al nivel de una presentación a la sociedad general. Ya podríamos empezar después a discutir si esto es elitista, si esto es empezar a crear una exclusión. Eso es otra cuestión, pero la particularidad de Cuervo, a diferencia de un personaje como Caro y de Ezequiel Uricoechea, probablemente debido a la experiencia y a las conversaciones, tanto escritas como orales, de Uricoechea con Cuervo, es que están pensando en otros terrenos, se están imaginando a sí mismos de una manera distinta como el resto de personas que estaban ejerciendo las artes y las ciencias en esa época se estaban pensando antes. No son políticos, no son ensayistas, no son personas que están tratando de crear un aparato jurídico como el caso de Andrés Bello, o un aparato político como el caso de Domingo Faustino Sarmiento. Son otro tipo de personas, otro tipo de profesiones que para la época tal vez en Alemania estaban apareciendo, o en Francia, o en Holanda, o en algunas universidades del este de Estados Unidos. Y ellos, sin el apoyo de una universidad laica, lo están empezando a organizar en ese momento. Dicho eso, el instituto se llamó Instituto Cuervo, se llamó así. Instituto de Estudios Filológicos Rufino José Cuervo. Surgió por una iniciativa de Jorge Eliezer Gaitán. Yo espero que no vayan a leer, pues espero que puedan leer un poco la historia, porque si digo lo que voy a decir lo van a hacer. No sé por qué le han atribuido a Germán Arciniega la creación del instituto. El instituto se origina en una organización científica muy propia de aquellos años y muy española y muy europea, que son los Ateneos de Altos Estudios. Los Ateneos de Altos Estudios son organizaciones científicas, y en el caso del Ateneo de Altos Estudios que laicas, porque están influenciadas por la escuela, por el Instituto Nacional Libre de Enseñanza y demás, son laicas, y este Ateneo laico y demás que va a haber en Colombia por iniciativa de Jorge Eliezer Gaitán, va a tener una división filológica que va a ser la que va a coger impulso, momentum, dirían en latín, porque quien está al frente es el padre Félix Restrepo de los jesuitas,
tremendo. Aquí ya me están manoteando porque yo vengo de la Javeriana y estoy en la casa de los uñandinos. Los uñandinos aparecen después, a mayor gloria de Dios. Se llama, pues empieza esta gente a producir y demás, y las otras divisiones de ese Ateneo que buscaban continuar o perfilar los trabajos de la comisión coreográfica, dar fin a trabajos emprendidos por la expedición botánica, pues no avanzan de la manera que avanza el trabajo de los lexicógrafos, que se enfrentan al fichero, como vamos a ver ahora el fichero de don Rufino, que se enfrentan a este trabajo de llevar el diccionario hasta la letra Z, que Rufino lo abandonó en la D, como dijimos. Los 2 volúmenes que logra publicar en París van a la letra D, hasta la letra D, y después de la muerte de su hermano pues se dedica a pulir las apuntaciones críticas que para la historia de la lingüística latinoamericana instalan a un latinoamericano en la historia de la lingüística. Y esto no lo decimos acá nosotros, lo dicen quienes han trabajado en la historia. Guitarte, un argentino que fue profesor acá en el Caro y Cuervo, y luego pues fue profesor en Harvard, que hizo historia de la lexicografía y de las primeras manifestaciones de eso que luego se llamaría lingüística. Dice que Cuervo es el primer científico de la lingüística que puede decirse latinoamericano, un primer científico latinoamericano con un aporte a la lingüística, y es gracias a las apuntaciones críticas. El instituto fue creado, este Ateneo, la misión era dar finalización al diccionario, y van rápido y lo van haciendo bien. Y entonces en el 43 se cumple el centenario del nacimiento de don Rufino. En el 44, no es en el 44, 43, de Cuervo y Caro, ¿no?, separados por un año, y el gobierno de ese entonces resuelve que qué bonito hacerle un homenaje también a Caro, tan bueno que era, tan querido, tan conservador, tan amigo de la iglesia, tan amigo de todos nosotros, los que lo vamos a innovar también. Y aparece el Instituto Caro y Cuervo. Es muy gracioso si ustedes quieren ver la pieza legislativa que lo crea. Es la Ley Quinta de 1945. 42, porque dice que es para terminar el diccionario de construcción y régimen y publicar el resto de obras de Rufino, pero no dice nada de Caro. Entonces queda como claro qué pasó ahí, ¿verdad? Lean, es bonito. Pero bueno, ese es el asunto. Ahora pues lo celebramos a los dos, faltaría más, pero notarán el sesgo. Yo quiero dejarles solamente, y ya dejar a César para contarles seriamente cómo es este amor, cómo se articula. Quisiera volverlos a poner en aquella casita y en aquel lenguaje, porque la gente piensa que este libro es para tomar chocolate y hablar con la él. Y resulta que quiero leerles un poquito de lo que dice aquí, porque luego va a dejar de llamarse Apuntaciones Críticas sobre el lenguaje bogotano. Él va a ir incluyendo lo que va oyendo y va a decir, y algunas cosas sobre el lenguaje hispanoamericano. Y las algunas cosas son más o menos de por aquí para atrás. No, se asoma a todo lo que está oyendo, a las palabras indígenas, a las palabras que traen con las huellas de africanía, que las va a llamar Lila de Friedemann, de quien estaremos recordando el año entrante, que hace 20 años no está con nosotros. Voy a leerles un poquito, porque Rufino era muy divertido.
hay que leerlo, hay que leer sus cartas, hay que leer las apuntaciones críticas, son reglas. Y pues ya Gabriel Jaime terminó el trago, pero entiendo que ofreció uno al final de esta conversación. Entre los términos con que se nombran popularmente los excesos en el culto de Baco, vienen a cuento aquí juma, jumarse o ajumarse, que con H aspirada representa humo, el cual se usa en frases como subírsele a uno el humo a la chimenea, equivalente de tomarse el vinito. Jalarse, con igual accidente fonético que es cambiar la H por la J, ¿no? Parece referirse a jalar por tirar. Cuando se dice fulano le jala el trago a medio palo, que en lugar de a medida, que en lugar de decir a media asta, como dicen los marineros, no es ni más ni menos propio que a medios pelos, que usan los españoles hablando del que está medio embriagado. O sea, se valen los colombianismos, se valen los bogotanismos, y los marineros dicen así, y por allá en Madrid dicen así, y todo es correcto. Entonces, formas de hablar bien, todas. Y para allá vamos. Yo quería hacer ¿podría poner la foto de los fundadores? Claro. Es que les querría hablar un poquito acerca de cuál es el contexto dentro del cual, o en medio del cual se funda este instituto, porque no es único, es único el hecho de que sigue existiendo, pero no es único el hecho de que se haya fundado. Porque en 1942 aquí tienen sentados a la izquierda al padre Félix Restrepo, pero a la derecha tenemos un personaje, un señor que se llamaba el profesor Pedro Urbano González de la Calle. Arriba, el más alto es Rivas Sacconi, quien será el director durante muchísimos años del instituto, a Luis Flores, y me falta ahí, y a Rafael Torres Quintero. Pero el señor Pedro Urbano González de la Calle es alguien que encierra la particularidad de lo que ocurrió con una gran cantidad de centros en todo el hemisferio americano. Él es hijo de uno de los intelectuales del Instituto Nacional Libre de Enseñanza en España, republicano absolutamente, quien es profesor de latín, griego y sánscrito en la Universidad Complutense de Madrid. Pasa a ser después decano cuando Unamuno es rector de la Universidad de Salamanca, y la vida académica de él es la vida de la Guerra Civil Española. Pasa de Madrid, luego se va a Zaragoza, luego pasa por Valencia, luego termina en Barcelona, a medida que el franquismo va ganando terreno en la península, y de Barcelona embarca y sale para acá, para Colombia. Llega aquí a Colombia y empieza a ser el asesor técnico del Instituto Cara y Cuervo, que en ese momento, ahí ese espacio es una sala pequeña en la actual Biblioteca Nacional, antes de que exista la estructura, la Hacienda Yerbabuena o la Casa Cuervo como sedes del instituto. ¿Y por qué digo que esto es un caso particular, pero no único? Y es porque así como él llegó aquí a Colombia, muchos emigrantes, muchos exiliados españoles y europeos construyeron institutos de lengua, de filología y lingüística desde Estados Unidos hasta Argentina. Tenemos en el caso norteamericano el New School of Social Research, donde estuvo Adorno, donde estuvo Hannah Arendt, donde estuvo Erich Fromm, donde casi llega Walter Benjamin. Tenemos el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde llegaron los Guillén y Juan Ramón Jiménez. Tenemos el caso del Colegio de México, que muy pronto es público y su brazo editorial es el Fondo de Cultura Económica, pero muy pronto se privatiza y se convierte en lo que es hoy, en una gran universidad muy potente. Tenemos
el Instituto de Filología, que después, fundado por Dámaso Alonso, que se vuelve parte de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filología de Buenos Aires, el Instituto de Lingüística, que es fundado también por Dámaso Alonso y otros descendientes de él, alumnos en la Universidad de la República en Uruguay, la Casa de Bello en Venezuela, la Casa Ribagüero, que hoy hace parte de la Universidad Católica en Perú, y hoy en día esas universidades esos institutos se convirtieron o en universidades como el Colegio de México o el New School of Social Research, o se convirtieron en parte de facultades de universidades más grandes. El Caro y Cuervo es el único caso en el que sigue siendo independiente no es una universidad propiamente, pero tampoco hace parte de una universidad más grande. Somos una pequeña universidad solo de posgrados. IES, como le dicen en el Ministerio de Educación. Y entonces, ahora sí le damos la palabra a César para que pueda hablar un poco acerca de la naturaleza de ese otro gran trabajo de Rufino José Cuervo, que es el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. El Diccionario de Construcción y Régimen, pues digamos que es crucial en la historia del instituto, ya como lo hemos visto, está en su origen y es una de las obras, uno de los libros más increíbles, asombrosos y raros que se han publicado en Colombia. Cuando empecé a trabajar en el instituto hace unos meses y empezamos a trabajar en la exposición del diccionario, era muy común escucharle a la gente decir que el diccionario, o mostrar una gran incomprensión cuando uno se refería al diccionario. Así como que hay un gran halo de confusión, quizá, o no sé, sí, de ruido alrededor del diccionario, y en realidad me di cuenta de que no sabíamos para qué funcionaba en realidad, como que cuál era el asunto que tocaba el diccionario, cuál era la materia de la que estaba hecho. Primero me acerqué desde la historia del texto como tal, de la producción de Rufino. Empecé a mirar como los antecedentes que hay en su obra. Empieza muy joven a escribir una muestra de un diccionario en compañía de otro gran personaje que también está un poco a la sombra, que es Venancio González Manrique, un gran erudito en lenguas, hablaba 8 y las enseñaba y las trabajaba. Tradujo el manual de Robertson a mitad del siglo XIX y fue un gran amigo de Rufino en la primera etapa, cuando Rufino empezó a formarse como lexicógrafo en Bogotá. Ellos trabajan muchos años en la aventura de este diccionario, que es un diccionario general. Rufino trabaja en la letra O, en las palabras de la letra O, y Manrique en las palabras de la letra L. Pero finalmente, después de muchos años, creo que son 9 años alrededor, 9 años después de trabajos, desisten, tienen diferencias que todavía no están muy claras, pero digamos que son diferencias con respecto a la ambición del proyecto del diccionario, ¿no? La ambición de Rufino es más grande, ¿no? Digamos, él quiere abordar una obra un poco más grande, que es hacer un diccionario, como ya veremos cómo lo va a componer. Pero publican algo, ¿no? Publican lo que producen después de los 9 años, que es la muestra de un diccionario, se llama así, la muestra de un diccionario. Es muy breve, pero digamos que es como la primera. Luego sigue la gramática latina, que publica con Caro, que también es un éxito, es un hit, está en todos los colegios, todo el mundo la quiere. Y luego las apuntaciones, que también es un gran éxito, como ya acaba de explicar la directora. Y el libro, uno de los libros que atraviesa realmente la vida de Rufino, además de las apuntaciones y de sus obras primeras, es decididamente el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Él empieza a
pensar y a trabajar en ese proyecto en junio de 1872, cuando ya ve la luz al final del túnel, de la impresión de las apuntaciones se demoran 5 años, si no estoy mal, 5 años en imprimirse, de 1872 termina, 1800, 5 años menos 1865. El caso es que son 5 años en los que Rufino empieza a desarrollar una necesidad de corregir las pruebas editoriales una y otra vez, de no dejar que se vaya una errata. Es muy minucioso, es muy detallista, es muy obsesivo, digamos, hasta el punto de la neurología. Sobre todo, eso es una de las razones por las cuales quizá el diccionario se toma tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ahora más adelante hablaremos un poco del proyecto de Littré, de Émile Littré, que también guarda mucha relación con el proyecto de Cuervo. Littré sabía que ese problema de la obsesión de corregir pruebas lo podía llevar a un laberinto sin salida terrible, y él aplicó un método muy eficiente en su diccionario, y ya más adelante miraremos quién es Littré y quién es su diccionario. El proyecto de Cuervo inicia en 1872 en la casa de la cual habló la directora. Es un espacio, si conocen, vayan por favor, conozcan, es una casa realmente linda, y tiene la importancia de que allí ocurrió, digamos, el inicio de este gran proyecto. Cuervo ya venía de tener una experiencia un poco frustrada de componer un diccionario general, es decir, un diccionario que contuviera la mayor cantidad de palabras del castellano. Pero luego empieza a darse cuenta que hay vacíos en la lexicografía castellana y que esos vacíos han sido llenados por otros lexicógrafos en otras lenguas. Entonces él empieza a idear un proyecto inspirado por diccionarios como los de Oxford y como el del Émile Littré, que es un diccionario que en realidad son casi 5 diccionarios, podríamos decir, ¿sí? No es un solo diccionario como el de la Real Academia, que seguramente todos hemos consultado, al cual vamos y encontramos la definición y sabemos qué es silla, sabemos qué es pared, sabemos qué es caminar, y tenemos como una idea clara del significado. El diccionario de Cuervo, si queremos, va un poco más allá de eso, porque también acoge las acepciones de las palabras. Pero en un primer momento tiene un carácter sintáctico, semántico, histórico, etimológico y de autoridades, ¿sí? Más adelante, en la siguiente, miramos qué es eso de sintáctico. El instituto tiene una larga historia con el diccionario, 120 años alrededor para publicarlo. Es una historia muy interesante, también muy linda, porque es un equipo de lexicógrafos que se va formando a medida que va a pasar el tiempo, las contradicciones políticas del siglo XX atraviesan como todo el proceso de constitución del diccionario. Es un proceso en realidad lindo como se forma la segunda parte del diccionario, en la cual se mantiene el carácter sintáctico del diccionario, ¿sí? Y por eso, por el carácter sintáctico, ya veremos más adelante sobre la sintaxis y esas palabras un poco que nos pueden ser extrañas a veces. Por ese mismo carácter sintáctico no están todas las palabras del diccionario. O sea, eso es un poco frustrante que uno quiera buscar una palabra y no aparezca en el diccionario de construcción y régimen. Uno como que se defrauda un poco. Pero quizá al entender que no están todas las palabras, porque selecciona aquellas palabras que tienen algunas particularidades sintácticas en el idioma, es decir, no son todas las palabras del idioma, sino las palabras problemáticas, las que ofrecen mayor combinaciones entre ellas. De esas palabras, el verbo es la categoría que más aparece en el diccionario, ¿sí? El verbo es, digamos, una de las palabras que más tiene combinaciones, conjugaciones, tiene diferentes regímenes con las preposiciones, etc. ¿Bien? Entonces, digamos que es bueno saber que no todas las palabras están en el diccionario de construcción y régimen. Hay una publicación del instituto en la que están consignadas las palabras que están. Es muy útil tenerlo para saber primero qué palabras hay y empezar a familiarizarse un poco con el diccionario. Esto de la sintaxis, como un pequeño recorderis, ¿no?
cuando le hablaban a uno de la sintaxis, es bueno saber que el diccionario sintáctico evidentemente se ocupa de la sintaxis, y que la sintaxis se ocupa de las formas, en las formas cómo se combinan las palabras entre ellas y cómo forman oraciones y cómo esas oraciones se relacionan entre ellas. ¿Sí? Digamos, estudia como el significado de cómo componemos, cómo hacemos una oración, cómo hacemos que una oración vaya después de otra y esa hilación que vamos componiendo tenga un sentido al final, ¿no? Digamos, esas formas de dar sentido mediante el discurso y las palabras y los verbos y las preposiciones, etc., lo estudia la sintaxis. Entonces, el diccionario de Rufino, digamos, es un diccionario que tiene en cuenta las acepciones, es decir, las definiciones de las palabras, pero se ocupa de contarnos cómo funcionan esas palabras con relación a otras palabras, con relación con otras palabras, ¿sí? Cómo se relacionan esas palabras entre sí. Entonces, ¿qué es eso de que hay palabras que ofrecen particularidades en su comportamiento sintáctico? Ya dijimos, los verbos, hay verbos transitivos, los intransitivos, bueno, si se necesitan una preposición que dé paso a lo que viene, ¿sí? Digamos, esto ya es un poco hilar fino en la gramática, pero es bueno saber que están los verbos, algunos sustantivos, como los que aparecen allí, que son básicamente esos sustantivos, cercano, semejante, los sustantivos neutros que llamaban Andrés Bello, que son algo, nada y alguien, etc. Los pronombres todos, los, las, él, etc. Y se incluyeron todas las preposiciones y conjunciones porque, digamos, al ser partículas que unen palabras, pues proponen muchas diversas combinaciones que son muy interesantes y problemáticas a la hora de la sintaxis. ¿Bien? Entonces, básicamente estas son las palabras, las palabras que encontramos en el diccionario, ¿bien? Como categorizadas por la gramática. Fíjense lo específico que es un diccionario bastante específico, pero digamos que la especificidad no juega en contra de él, es un gran objeto. ¿Qué es eso de construcción y régimen? La construcción, digamos, para ponerlos en términos un poco comprensibles, es la estructura grande de un texto, ¿sí? Digamos, la frase, el párrafo, cómo armamos ese tipo de estructuras. Gilberto Cruz Espejo, que fue el director del departamento de lexicografía y quien terminó el proyecto, digamos, en cabeza del lexicógrafo Cruz Espejo, estuvo la dirección del departamento de la sección de lexicografía muchos años. Todavía vive y trabaja en la, Todavía vive en la academia. En la academia, sí, es un gran personaje. Nos cuenta, por construcción se entiende el esquema estructural que subyace a toda oración o sintaxis, es decir, cómo armamos las oraciones. Y el régimen, comillas, se entiende como la dependencia sintáctica que existe entre los elementos, entre dos elementos, ¿sí? Es decir, cómo unimos las palabras para armar esas oraciones, ¿sí? El tema del diccionario es cómo armamos las frases, cómo armamos oraciones, cómo hablamos y cómo hacemos de eso un cuerpo. Ahora, digamos, ya sabemos que es un diccionario sintáctico, histórico, y tiene varias lecturas. Es interesante conocer cómo están compuestas las monografías. Las monografías llaman un lexicógrafo los artículos del diccionario, ¿sí? Yo ejemplifiqué más adelante con el artículo, con la monografía de la palabra a, de la preposición a, que es la primera y que es una de las más interesantes porque, bueno, Rufino dedicó gran parte de su tiempo y de sus lecturas a componer esta monografía. Tiene 29 páginas, si no estoy mal, la primera letra. Tiene 19 usos, 19 acepciones. Entonces es interesante ver los 19 usos de la preposición a. No los vamos a ver todos acá, por favor. Pero esto es cómo se componen, cómo están compuestos esos artículos. Entonces, hay un primer momento en que hay un interés por las acepciones para que sepamos qué significa el término que buscamos, ¿sí? Posteriormente, las acepciones se agrupan en familias, teniendo en cuenta el grado de semejanza entre ellas, y se empieza a establecer todo un sistema de nomencladores que van abriendo
las diferentes secciones de la monografía. Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Eso es como semántica. Y luego viene la organización sintáctica, que se encuentra subordinada a la estructura semántica. Bueno, esto puede sonar un poco confuso, pero veámoslo más adelante. No se preocupe por lo confuso. Bueno. Había un profesor mío gringo que decía que sintaxis es Nueva York a medianoche. No puede haber cosa más terrorífica. Entonces, ubiquémonos en la letra A, en la preposición A. La fotografía muestra la introducción a la monografía de la letra A. Entonces, en esa introducción, Rufino nos hace como un barrido histórico y un barrido conceptual de cuál es la importancia, cómo se formó la letra, cuáles han sido sus cambios en el tiempo, y nos lo presenta de forma condensada para que podamos seguir con lo que viene, ¿sí? Es una exposición general acerca del desenvolvimiento semántico y sintáctico del término estudiado. Entonces, esto no pasa en todas las entradas, pero sí, digamos, en las más problemáticas o en las más importantes. Siempre hay como una introducción a la palabra, ¿no? Aún en las ediciones post-Rufino. Sí. Aún en la continuación. Okay. Sí. El método de Rufino, los lexicógrafos hacen lo posible por mantenerlo en la continuación del diccionario. Entonces ellos mantienen el sistema de las papeletas, de los ficheros no, porque ya la tecnología, ya hay computadores y hay otra forma de almacenar la información. Pero, digamos, conservan el método filológico de Rufino para componer las monografías. ¿Y la jerarquía en negritos y todo? Sí, digamos, esos sistemas de nomencladores que vemos un poco acá, no sé si todos estos sistemas de uno en paréntesis, A, no sé qué, caracteres en negrita y etcétera, alfanuméricos, es todo un sistema de nomenclatura para ordenar las jerarquías en los textos. Luego de que nos presentaron la introducción, entonces Rufino se concentra en darnos acepciones de la palabra, es decir, usos, por lo general, usos, y estos usos los ejemplifica con ejemplos, valga la redundancia, extraídos de autores de la tradición castellana. Los primeros autores que utiliza para ejemplificar son los que él denomina como periodo clásico, moderno y contemporáneo. Son como del siglo XVII hacia la época de Rufino, que llega a mitad del último cuarto del siglo XIX. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que Rufino tiene un gran drama a la hora de componer el diccionario, y es que se veía en las ediciones de Rivadeneira que cuando llega a Europa, cuando se llega a radicar a Europa, se da cuenta de que no son tan buenas como él pensaba y tiene que volver casi que a empezar, ir a los archivos, ir a ver las primeras ediciones, los primeros manuscritos, etc. Porque es un tema histórico, es fundamental que no haya tergiversaciones en mitad del camino. ¿Bien? Entonces, lo primero que estudia de las acepciones es el componente histórico, y hace un barrido por cómo los autores castellanos han utilizado la letra A, la preposición A, en este caso, según la primera acepción, ¿sí? Que es, indica la dirección del movimiento al principiar y en su duración. Me parece muy lindo que el primer ejemplo que pone Rufino en todo su diccionario es "me dirijo a Cartagena". Me parece muy bonito. Y Bogotá aparece como en la cuarta línea también. Dice "trae una carta a Bogotá". Son ejemplos muy decimonónicos, sobre todo ese de Cartagena. Un guiño a esa amistad con Caro, que se preciaba de no conocer el mar. Claro. Y era representante de la Cámara de Panamá. Pequeña contradicción. Desde este, bueno, y aquí vemos que hay la preposición A se está estudiando, y los términos que están en el diccionario se estudian desde una perspectiva histórica, con ejemplos de la época comprendida entre el siglo XVI y la actualidad, que en tiempos de Caro, pues, su último cuarto del siglo XIX. Luego esto pasa con cada una de las 19 acepciones de la preposición A, es decir, cada uno de los 19 usos que tiene esa preposición A en diferentes
formas de hacer frases, ¿sí? Esas diferentes formas de hacer frases están respaldadas, según el método de Rufino, por las autoridades que son los autores castellanos, ¿no? Que están en la tradición de la literatura. Cuando ya ha estudiado esto, como si fuera poco, estudia el periodo anteclásico y pone notas históricas, es decir, estudia lo que está antes del siglo XVI, ¿no? Digamos que sería Edad Media, quizás, es decir, lo que está antes, el periodo de formación del castellano antes del siglo XVI. Desde las glosas silenses matritenses, la Peregrinatio ad Loca Santa, que esa de pronto no la cita porque es la escritura de una monja que va a Jerusalén y deja también escrito en un latín macarrónico que ya va pasando a castellano su viaje, ¿no? Pero va a esa fuente, ¿no? A beber en la fuente. Y son estas glosas que le enseñan a mucha gente, que son las glosas matritenses, emilianas. Pues los textos medievales son fundamentales para... El libro del buen amor, que El le libro del buen amor, encanta, claro. le encanta, tiene mucha cosa ahí. Estos textos medievales son fundamentales para Cuervo a la hora de componer las etimologías y de indagar por la historia de las palabras. Entonces digamos que por eso destina una parte importante de la monografía y de la investigación de la palabra a buscar su origen en los textos medievales, en este caso, ¿sí? Su ordenación cronológica es desde el texto más reciente hasta el más antiguo y se dividen por siglos separados unos de otros. Bueno, esto es un poco la logística del diccionario. Finalmente está la etimología de cada palabra. Entonces la etimología pues, nos habla del origen, de dónde viene, cómo se ha transformado, cuál es su importancia, digamos, y cómo adquiere su significado a propósito de esas modificaciones en su forma y en su origen, o desde su origen, ¿sí? Es después del periodo clásico moderno y contemporáneo el apartado más importante del artículo. Cuervo da un énfasis increíble en las etimologías. En las libretas que conservamos en el instituto, el trabajo en las etimologías en realidad se lo tomaba muy en serio, hacía investigaciones en muchas lenguas, comparaba. Y este momento del diccionario es cuando uno, si uno lo mira con detalle y con lupa, se puede armar todo el panorama intelectual que Cuervo contemplaba, o en el marco intelectual en el que Cuervo se movía, ¿no? Porque están todos los autores que cita, todos los autores que consulta, las lenguas que lee, las ediciones que consulta, los manuscritos, etc. Se puede dar un panorama. Ahí quisiera también hacer un pequeño contexto de lo que es la lingüística en el siglo XIX, y es precisamente esto, pero hecho a niveles de cientos de personas en las universidades. ¿Cuál es el fin de la lingüística en el siglo XIX? La lingüística comparatista o comparativa es encontrar los orígenes comunes de las lenguas europeas en una lengua o en alguna cosa que llegarán a llamar al final el indoeuropeo. Y es el trabajo de la etimología, el trabajo de los intentos de encontrar herramientas para la deducción de, bueno, si esta palabra hoy en italiano se dice así, y esta en francés así, y esta en español así, entonces podemos retraernos al latín, pero del latín también al griego, y del griego entonces, ¿a dónde? Y entonces ese es el trabajo, y probablemente por eso el énfasis que Cuervo le está dando al trabajo etimológico y al apartado etimológico. Fernando Antonio Martínez, que fue otro gran investigador del instituto que también dirigió la sección de lexicografía durante los años 50 y 60, Está en esa forma. Sí, Fernando Antonio Martínez, que es un personaje importante. ¿Ah? Sí, él desarrolló el tomo tercero de la E, que se tomó casi 20 años en desarrollarse. Es una historia muy, muy interesante, la de ese tomo. Pero Fernando Antonio Martínez decía que finalmente era
en las etimologías donde se lograba apreciar un poco el avance que produjo el comparativismo lingüístico del cuervo, ¿no? Digamos, a propósito o a partir de la comparación que el cuervo hace, empieza a haber grandes luces en la filología y, digamos, este punto del diccionario es importante por eso, ¿no? Digamos, porque ahí está todo el panorama intelectual del cuervo y de la palabra también. Y bueno, pues finalmente ahí termina la mayoría de entradas y bueno, pues se queda uno con un sabor. Sin Wikipedia, sin internet, sin computador, sin máquina de escribir a mano, etc. Bueno, claro. Vamos Claro. a pasar un diccionario. Ah, sí, es que esta me salió, sí. La última cita. Un diccionario. No les toca a todos la misma palabra, les toca diferentes. Repartan por aquí. Porque estas no tienen monografía, No, pero están hechas, pero tiene la definición. pero tienen definición. No tiene etimologías, No tiene bueno. tampoco. Amigo mío. Bueno, pero porque si no, daña el ejercicio. ¿No puedo escoger? Hágalo, quiera. Reparta y haga lo que quiera. Denle la vuelta. Estamos repartiendo piezas de un diccionario muy peculiar en el que se ha venido trabajando en los últimos 3 años, ¿no? Ya, que va a ser el diccionario de colombianismos. Van a ser 10.000 entradas, palabras, formas de ocupar las palabras y expresiones colombianas. El país se ha dividido en 6 regiones con sus informantes. El trabajo se ha hecho, pues la planta lexicográfica, es la selección de palabras que clasifican como colombianismos. Se ha hecho pues con toda la técnica por un grupo de personas del instituto que siempre ha contribuido o que ha venido contribuyendo con la edición del diccionario de la Real Academia. Decidimos hacerlo por 2 razones. La primera, porque el diccionario de colombianismos que había por ahí es el diccionario de Hensch, que ya tenía sus años, era del 92-93, y pues nada tan vivo como las expresiones nuestras. Y ya hay algunas pues que no, y hay unas nuevas, etc. Y en segundo lugar, porque la Real Academia determinó que solo iba a incluir en el diccionario palabras como americanismos si estaban siendo usadas simultáneamente en 4 países. Entonces, pues eso excluye muchas cosas. Y esta anécdota que les voy a contar es verídica. Una mañana me llamó la jefa de nosotros todos, que es la ministra de Cultura, y me dijo: Carmelita, tengo una delegación de San Pelayo, furiosos con un memorial para la Real Academia, porque en el diccionario de la Real Academia la palabra porro solo tiene la acepción de cigarrillo de marihuana. Y allá tienen el célebre Festival del Porro. Y quieren ir a hacer más o menos un plantón frente a la Embajada de España. Aplaudamos. Hagamos a ver, ¿qué hago? Se los mando porque los señores de la Academia de la Lengua todavía no han llegado. Pues eso llega como a las 11, a la hora en que ellos trabajan, pues hay que respetarla. Entonces no los mando. Y quedaron muy contentos porque están incluidos en el diccionario colombiano. Entonces, yo le dije a Darío Villanueva, el director del presidente de la academia, ¿cómo le parece que no está la palabra porro como la usamos en Colombia? Y ya ha habido sesión para incluir esa sección. Nosotros somos muy importantes. Entonces ustedes tienen unas muestras de colombianismos. Denle una miradita a la palabra que tienen. A veces se encuentran palabras que, bueno, hueso. No, a ver, está en el diccionario de Don Rubino, probablemente. Está en el de la Real, también. Pero nosotros decimos
¡qué hueso! Y al decirlo, estamos haciendo uso de un colombianismo. ¿A quién le tocó hueso? A ver, ¿nos quiere leer la definición? Dícese de... Dice, hueso, objeto de mala calidad. Uy, Este nuevo celular es un hueso. No tiene suficiente memoria y su batería no dura ni 2 horas. Segunda acepción, considero yo, situación o persona aburrida y fastidiosa. Esa película resultó un hueso. La gente se fue saliendo poco a poco. como esta charla aquí, conversa sobre los carros. Yo creo que no ha habido persona que más lindamente use la sección de hueso en el colombianismo que Jaime Garzón, Sí. el embolador. Eso es un huesazo, decía, pero con este gozo de cuando empezamos a mover esto, se lo dije a alguna periodista que fue y consiguió el fragmento en donde el embolador decía, ¡qué huesazo! Pero es que con esta alegría y todo, es fantástico. Esa es una, no sé, a ver. Yo quisiera oír Desmarambilado. la de marica, ¿no? La de marica, Ah, aquí no la está. modernidad. No, aquí Pues no está porque es que, marica. digamos, esa sí es la palabra, una de las palabras más juveniles que hay. Sí, pero No, esa es marica. otra cosa. Esa es otra cosa. Esa no es un colombianismo, esa es un grosserismo así. Y una charrera ahí. ¿Será? No, es, a ver, No, pero ya perdió todo invítenos el otra sentido. vez. ¿Cómo? Invítenos otra vez. Y le traemos las lexicógrafas y le van a decir, Los colores. le van a hablar de la deturpación. Es un fenómeno por el cual se vacían las palabras de sentido y empiezan a jugar de otra manera. ¿Cómo? Deturpación, se desocupan. Se llama así, deturparse. Una resemantización. También puede ser, sí. Pero a ver, vamos con estas y invítenos, es que estamos lagarteando el vino, mejor dicho. Yo no bebo, pero aquí hay unos que sí. Colombianismo, ¿no? Sí, lagarteando. Uy, clave. Esa es A nuestra. ver, ¿quién quiere compartir, mejor dicho? Amigobio. Amigobio. A ver, amigobio, usted quiere amigobio, a ver, dícese. Persona con la que se tiene una relación afectiva menos formal que el noviazgo. Con derecho. Ahora, es una posición muy difícil la del amigobio enamorado. En silencio lleva el deseo y anhelo de tener una relación formal. ¿No está muy de acuerdo? No. ¿Sabe qué? El amigobio se acuesta y A ver. sí, tiene sexo. Déjeme decirle lo que pasó con amigo. En un foro con españoles, porque cuando es de la lengua toca tener su español ahí. No, se lo digo porque yo voy a jurados y voy a cosas y cuando empiezo a hablar siempre digo, con perdón de la españolidad presente, voy a decir tal cosa. Lo digo. Lo dije en el jurado Princesa de Asturias hace poco. Con perdón de la españolidad presente, les voy a entregar los colombianismos. Empezaron, no, pero amigobio nosotros lo tenemos. Le dije, yo sí, pero porque ustedes vieron Betty la Fea. Por ahí les llegó. ¿Pero qué es? Y yo, amigo con derechos. Eso, amigo con derechos. ¿Y eso qué es? Un arrocito en bajo. Mire, los estuve vacilando por lo menos por 6 formas que tenemos de decir eso. Eso, amigo con derechos, arrocito en bajo. Tinieblo. Ese es de mis papás. ¿Tinieblo? De mis papás, sí. ¿Qué? En la edad suya usted debía decir, ese es un Coca-Cola viejo. No. O sea, ya no le entiende ni virus. ¿Quién quiere compartir? A ver. Me encontré con una palabra que no sabía que tenía esa acepción. A ver. Diciendo yo colombiano, dice insulso, el Tolima del Huila. Sí, Especie de natilla elaborada con maíz, leche y panela que se envuelve en hojas de plátano, en pequeñas porciones y acompaña diferentes platos. Entonces nos da el ejemplo. Visitante que llegue a territorio tolimense no puede dejar de probar la lechona, plato que se acompaña de arepa e insulso. Conceptismo puro. Góngora a su más, al perfecto. ¿Sabe por qué? ¿Ha comido insulso? No sabía nada. Sí, pero tenía el canción. ¿Sabe
más que tiene un marrano relleno de más marrano con otras cosas. Pero hay de todas maneras, aunque mencionan el huila, pero el insulso, lo que tú dices, se acompaña al asado huilense. Entonces Sirve hay para un corte cortar la grasa. que es distinto al del Tolima, que es de la lechona. Sí. Pero por eso digo que el del huila es dulcecito, no es tan... Pero frente a, yo creo que la lechona vino luego y la nominación del insulso vino luego de la lechona que sabía tan fuerte, porque es fuerte. No es 4, pero es un bajativo. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Sí? Querendón o querendona, referido a una persona o un animal muy afectuoso. Fue un hombre demasiado correcto, querendón de su familia, de sus amigos y un trabajador incansable. Es bonito. Nosotros aquí decimos que tan querido, ¿no? Claro. Decimos. Y la gente se queda un poco. Ah, qué querido. Sí, yo tuve la ocasión de ver esta ave y como mirarla a ver si era cierto. El sirirí. El sirirí. Entonces, usted es un sirirí, repite y es molesto. No se calla, parece un sirirí. Yo fui al lago Calima y ahí está el sirirí. Entonces lo observa uno y sigue fastidioso el tipo. Esa es una palabra de cantaleta de mamá. Es un sirirí. ¿No le salió Zumbambico? ¿Cómo? Ay, Zumbambico es lindo. Con C. Zumbambico. A ver. Niño fastidioso o molesto, zumbambico. Esa palabra propia de los regaños de las abuelas es usada hoy por los nuevos padres y madres. Y tiene otra acepción que es, bueno, aunque cuando yo leí la palabra, la miré por primera vez y como que, seguro, chiquito me regañaron como zumbambico. Nunca había usado la palabra de zumbambico. Salió la cantaleta que tenía por allá en el subconsciente. Eso estuvo chévere. Luego, como que el sinónimo es chinche, que es un juego infantil que consiste en un disco giratorio con 2 orificios a través de los cuales se pasan 2 cuerdas, se gira hasta enrollar las cuerdas y al acercar y separar las manos se produce un zumbido. Supongo que también se dice como cacharra, zumbador o rumbador. Y el ejemplo es, si no hay a mano un botón, se puede hacer el zumbambico con un tillo o tapa metálica de las botellas de bebidas gaseosas o cerveza. Pues el otro día vi un programa que unos científicos americanos que estaban haciendo tecnología para países subdesarrollados hicieron una centrífuga con esa cosa y yo decía, ¿cómo se ve? Entonces hicieron para hacer unos exámenes en sitios muy pobres donde no hay recursos y no hay centrífuga con un zumbambico, entonces, y no tenía la palabra. A pesar de que de pronto me han revelado. ¿Se le entiende? Mira, ese término zumbambico es utilizado como insulto en algunas regiones del eje cafetero. No me digas. Mi mamá era groserísima. Cuando quieren insultar a alguien, y lo digo porque yo soy del eje cafetero, y cuando yo estaba chiquita escuchaba cuando alguien se enojaba en la casa y estaba peleando con la vecina o decía, ahí viene ese zumbambico. Sí, claro. Sí, como insulto. Yo tengo una tía que para sus 6 sobrinas, que cada vez que ella llegaba con la quincena y el perfumito que se compraba, le decían, tía, cuando se le acaba el encargo el frasco. Entonces vivía furiosa con nosotras y nos tenía nombres a todas. Una era Zumbambico Rodríguez, a la otra le decía sinapismo. Sinapismo. Yo sé, ¿eso qué es? Los voy a mirar en el diccionario, no en el Rufino. Cataplasma. Una cosa horrenda. Todas las palabras. Bueno, llegó el vino. Conversen de estas palabras. Muchas gracias por habernos parabolas. Los invitamos a la programación.